Listo, chicos. El día de hoy vamos a revisar el tema del trabajo. ¿Qué recuerdan ustedes del trabajo? Recuerdan que era fuerza por distancia, ¿no? De hecho, tenemos una correspondencia entre las definiciones de energía y de trabajo. La energía es la cantidad que es capaz de que un trabajo se lleve a cabo, ¿no? De hecho, dimensionalmente, trabajo y energía tienen las mismas unidades. En el sistema internacional, recuerden que la energía tenía dimensiones de joules, entonces el trabajo también. En termodinámica muchas veces la única cuestión es que si ocupamos la R que se encuentra expresada en términos de atmósferas litros, ¿se acuerdan que eso también tenía que ver con dimensiones en energía? El trabajo nos va a dar ahí, en esas unidades, en atmósferas litro. Ahorita vemos cuál es el factor de conversión. Pero en todo caso, trabajo se define en términos de energía. Ok, ¿cuántos tipos de trabajo conocen? En general estamos acostumbrados a pensar en el trabajo de acuerdo con las leyes de Newton. Ese trabajo se conoce como trabajo mecánico, ¿no? ¿Cuál es la definición de ese trabajo mecánico? Es justamente la fuerza por el diferencial de la posición, ¿no? O sea, por dx. Fuerza por distancia, llanamente. Desde el punto de vista de la fenomenología química, hay otros tipos de trabajo. Por ejemplo, el trabajo de superficie está asociado con la cantidad de energía de superficie que lleva en una partícula. ¿Se acuerdan ustedes que las nanopartículas tienen una elevada energía de superficie y por eso es que son muy reactivas químicamente? De hecho, eh, la nanotecnología que empezó a salir a finales del siglo XX tenía que ver con eso, con reacciones químicas que no eran posibles, porque no era que no se conocieran las nanopartículas, o sea, todo el tiempo los químicos las han visto dentro de sus matraces de reacción y todo. Lo que pasa es que no era posible congelar al tamaño de las entidades químicas en el tamaño de las nanopartículas. Generalmente se seguían agregando moléculas al sistema, llega el momento en el que se rebasa el límite termodinámico de la cosa y entonces a nivel de bulto, eso en inglés es bulk, a nivel de bulto, ya las propiedades químicas de un material cambian muchísimo con respecto de las que tenemos en dimensiones nanométricas. Entonces justamente el triunfo de la nanotecnología fue el de congelar a los sistemas cuando todavía tenemos partículas de tamaño nanométrico. Esas partículas de tamaño nanométrico tienen una elevada energía superficial y por lo tanto van a tener una elevada reactividad química, ¿va? Cuando hablamos de ese tipo de sistemas, entonces es importante considerar energías de superficie y trabajos de superficie. Entonces, el trabajo superficial se define como, esto se los voy a expresar como una cantidad, es que es una letra gamma. Se lo vamos a poner como una G, no, no quiero G minúscula. Mejor como una, bueno, se los voy a poner así, como gamma. Gamma que multiplica a un diferencial del área, ¿va? Déjenme ponerles aquí nada más la aclaración. Entonces, gamma es la tensión superficial. Luego, existe también el trabajo eléctrico. Ese se define como una diferencia de potencial que ustedes están acostumbrados a representar por la letra E, por un diferencial de la carga eléctrica. Luego, el trabajo gravitacional. Ese es común en cálculos que tienen que ver con órbitas, con la geosincronización de satélites, etcétera. Para ese caso tenemos
que es simplemente el efecto del peso, ¿no? El peso estaría representado por la fuerza, o más bien la fuerza estaría representada por el peso, entonces hablaríamos de que tenemos una mg. Acuérdense que g es la aceleración gravitacional, nada más que en un ambiente no terrestre, pues esa aceleración tendría un valor diferente del 9.81 metros por segundo cuadrado, ¿no? Y ahí lo que tenemos que multiplicar sería un diferencial de altura. Y por último está el trabajo termodinámico. Todo el curso vamos a estar revisando el trabajo termodinámico. Tiene que ver con una fuerza también. En este caso la fuerza se asocia con la presión. Vamos a ver ahorita cuál es la deducción de eso. Acuérdense que la presión se define como una fuerza por unidad de superficie. Entonces, fuerza y presión como que son más o menos lo mismo. Lo que pasa es que aquí el diferencial que tendría que ver con la distancia lo asociamos con un elemento de volumen. Entonces hablamos de un diferencial de volumen. Para establecer la analogía con el pistoncito, el cilindro con el que hemos venido trabajando. Entonces hay diferentes tipos de trabajo. En general estamos acostumbrados a tratar con el trabajo mecánico. La definición es más amplia en la termodinámica, la definición para el trabajo. Sin embargo, sigue siendo lo mismo, ¿no? Nada más que hay que tener presentes otras cantidades que después nos van a salir, como la entalpía, la entropía, etc. Lo que vamos a tratar de analizar es cuál es el efecto que tienen esas cantidades sobre la función trabajo. Bueno, vamos a empezar con la definición que conocemos de la mecánica. El trabajo que vamos a representar con una W minúscula aquí en nuestro curso sería una fuerza que multiplica una distancia, ¿no? Ok, si nosotros consideramos que el sistema al que vamos a hacer referencia estaría constituido por un pistón, vamos a pensar que en ese pistón nosotros tenemos un gas y se encuentra a ciertas condiciones de presión y temperatura, es decir, se encuentra en un estado inicial, el estado 1, que se encuentra a la temperatura 1, la presión 1 y el volumen 1. Estas son las variables termodinámicas que me definen el estado inicial del sistema. La parte de arriba es móvil, se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, es la tapa que tiene el pistón y dependiendo de hacia dónde se desplace va a ser el signo que tenga el trabajo. Pero vamos a pensar que el sistema que se encuentra en las condiciones iniciales pasa de manera espontánea a un estado final. Ese estado final es el estado 2, que se encuentra definido por las variables termodinámicas T2, P2 y volumen 2. Vamos a pensar que estamos en ausencia de atmósfera y que la única presión que está recibiendo el gas corresponde al peso que tendría que tener la tapadera del contenedor. Si es así, ¿quién sería la fuerza ejercida sobre el gas o la presión? La tapa. Ajá, pero en términos de qué podría definir esa fuerza. O sea, yo podría decir que el trabajo es igual a la masa. De hecho, déjenme ponerles aquí un signo menos. Lo voy a introducir de manera artificial. Ahorita les explico qué es ese signo menos. Podría decir que el trabajo es menos la fuerza, pero ¿quién es la fuerza? Es el peso de la tapa. Y ese peso de la tapa está definido en términos de su masa y de la aceleración, ¿no? Entonces sería menos la masa que multiplica a la aceleración. En este caso estoy hablando de que la aceleración es el peso, ¿no? Perdón, de que la aceleración es la g, porque estoy en un ambiente terrestre.
Sería la gravedad, ¿no? Ajá. Y todo esto multiplicaría la distancia, ¿no? Pero ¿quién es la distancia para nuestro sistema? Veamos. Inicialmente nosotros teníamos que la tapa del pistón se encontraba a la altura H1. Y en el estado final tengo una mayor altura de la tapa con respecto del fondo. Podría decir que es la altura H2. O sea que lo que se mueve la tapa sería la diferencia entre las alturas, H1 menos H2. Justamente de ahí es de donde sale ese signo negativo. Porque como es H2 con respecto de H1, ¿es mayor o menor? Mayor. Es mayor, entonces la diferencia H1, más bien, la diferencia H2 menos H1 me daría un valor positivo, ¿no? O sea, tengo que restar el estado final del sistema menos el estado inicial. Eso me daría una cantidad positiva. Si yo multiplico por este menos que tengo afuera, entonces la cantidad se vuelve negativa. Ese menos que tengo afuera es una convención. Ajá. A la hora que el pistón se está subiendo, el sistema se está expandiendo. O sea que es como si el pistón llevara a cabo un trabajo sobre los alrededores. Está afectando a los alrededores. Ajá. Entonces el trabajo lo hace el sistema sobre los alrededores. Por eso es que ese es un trabajo negativo. Es como si tuviera un trabajo que está saliendo del sistema, que está abandonando al sistema. ¿Ah? Si por el contrario los alrededores hacen trabajo sobre el sistema, sería el caso de que yo tengo que el émbolo se baja o que la tapa se baja. Entonces, yo tendría que el sistema está recibiendo trabajo. En ese caso, el trabajo va a tener un signo positivo, porque fíjense, ahora el estado final sería la altura H1, ¿no? ¿Cómo sería la diferencia del estado final menos el estado inicial? Sería una cantidad negativa, porque H1 es menor que H2. Multiplicado por ese menos, me daría un signo más, y eso les digo, corresponde al hecho de que los alrededores están llevando a cabo un trabajo sobre el sistema. ¿De acuerdo? Es una convención simplemente. Indica como Ahora, la dirección en la que iría de acuerdo a la gravedad, ¿no? a ver, perdón, dígame otra vez. Indica como la dirección que va de acuerdo a la gravedad. No, no, es más simple que eso. O sea, implica simplemente que el trabajo lo haga el sistema o se haga sobre el sistema. Si el sistema hace el trabajo, o sea, los alrededores serían los que se ven afectados. Entonces es como si yo le estuviera quitando el trabajo al sistema. Tiene un signo menos. Si por el contrario los alrededores hacen trabajo sobre el sistema, si lo comprimen, entonces el sistema digamos que gana trabajo, ¿no? Eso lo interpretaría como un trabajo positivo. ¿Ah? Ahorita les digo por qué esto no es del todo correcto y se debe a que el trabajo no es una función de estado, depende de la trayectoria. Pero aguántenme tantito. ¿Ah? Bueno, ok. Este término de masa y de aceleración lo puedo entender en términos del peso que tiene la tapa. Conservo ese menos, la masa la representaría por la m que tiene por la masa que tiene la tapa, y la aceleración en el caso del sistema terrestre sería la aceleración en la Tierra, ¿no? La g. Y la distancia sería la diferencia de alturas que les había planteado. Tendría un h2, que sería la altura del estado final, menos la h1. O sea que el trabajo va a ser simplemente la cantidad menos mg delta h. ¿Hasta ahí voy bien? Ok. Si entiendo yo que la masa, o sea, la fuerza, el peso que tiene la tapa, se puede expresar en términos de la presión, ¿quién sería entonces la presión externa que está reflejada sobre, que está reflejada sobre el sistema? O sea, todo lo que está recibiendo de presión este sistema no es otra cosa que la presión externa, ¿no? Que estaría empujando a la tapa hacia el gas. Ajá, la voy a representar de esta forma. O sea que la presión externa del sistema
se puede expresar en términos del peso que tiene la tapa. Sería igual a la fuerza por sobre la unidad de superficie, ¿no? O sea que la fuerza sería mg entre el área que tenga la tapa. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. voy a expresar esta mg que tengo acá en la ecuación del trabajo en términos de la presión externa. Es decir, lo único que tengo que hacer es despejar aquí a la mg. Me quedaría mg igual a la presión externa, PEX, por el área, ¿no? Por el área transversal que tenga la tapa. Si es así, entonces puedo redefinir al trabajo en términos de la presión externa. Me quedaría como que el trabajo es igual a menos la presión externa que multiplica al área transversal de la tapadera por la delta H, ¿no? Pero ¿quién es en realidad este producto? El área transversal de la tapa por el cambio de altura. Sería igual a un cambio en el volumen, ¿no? O sea, el área por la altura es igual al volumen. Entonces puedo expresar otra vez al trabajo en términos de la presión externa, pero ahora por el cambio en el volumen. O sea, el volumen 2 menos el volumen 1. O sea que para un proceso de este estilo, el trabajo es simplemente menos la presión externa por el incremento en el volumen geométrico. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí en realidad? Fíjense. Del estado inicial, yo estoy haciendo que el sistema se expanda en contra de una presión externa. La presión externa está definida simplemente en términos del peso que tiene la tapadera. Ajá. Este es un proceso espontáneo en el que de repente yo quito la tapadera, la subo, pero eso es un proceso que ocurre de manera instantánea, ¿eh? Subo la tapadera, entonces el gas adquiere otro conjunto de variables termodinámicas. No estoy dejando que el sistema se expanda lentamente hasta que alcance el equilibrio en el estado final que está definido por las condiciones T2, P2 y B2. Fue algo que yo produje de manera instantánea. No es un proceso que esté cercano al equilibrio. Es un proceso espontáneo. ¿Ah? Tengo que trazar la diferencia con un proceso que ocurriera de forma cercana al equilibrio. Es decir, yo simplemente dejo que a través del tiempo el sistema en el estado 1 alcance el estado final 2. Pero siempre voy a tener que estoy cercano al equilibrio. Desde luego, eso en la vida real no es posible, porque el tiempo que haría falta para que el proceso se llevara a cabo sería un tiempo infinito. ¿Ah? En la realidad no tengo procesos de este estilo, pero me van a servir para definir que el trabajo no es una función de estado y que depende de la trayectoria. Es decir, voy a redefinir al sistema otra vez como el mismo émbolo, el mismo pistón, nada más que ahora en la tapa yo voy a poner una masa, la masa mg. Es prácticamente lo mismo que habíamos visto, ¿no? O sea, anteriormente estábamos considerando el peso de la tapa, que era lo que ejercía la presión externa. Ahora simplemente voy a decir que le estoy poniendo una pesa, que es lo que ejerce el peso, ¿no? O sea, la masa esa es lo que está ejerciendo a la presión externa. Ahora, ¿de qué se compone mg? Se compone de, esta es la pesa, se compone de un número infinito de secciones de pequeñas pesas. Entonces, a la hora que yo le retire un diferencial de masa a esta cosa,
el sistema va a expandirse ligeramente porque la presión externa se convierte en una presión ligeramente menor que la presión interna. Vamos a ponerla aquí. La voy a poner como presión interna. ¿Están de acuerdo que para que el sistema se expanda, la presión interna tiene que ser mayor que la presión externa? ¿Ah? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a disminuir la presión externa. ¿Y cómo la voy a disminuir? Tengo que retirar un diferencial de masa de esta masa grandota que se encuentra sobre la tapadera. Ajá. Entonces, voy a ir produciendo una serie de expansiones chiquititas, son expansiones infinitesimales. Conforme yo voy retirando secciones de esta pesa grandota hasta que llegue al estado final del sistema. Eso yo lo podría modelar como que el trabajo es ahora esto, miren. Es menos la integral de que va desde el volumen 1 hasta el volumen 2, es una integral definida. Los estados inicial y final serían el volumen 1, que corresponde al estado 1, y el volumen 2, que corresponde al estado final. Esto contiene a la presión externa, que está representada por todas las pesitas que estoy poniendo ahí, y el diferencial del volumen. Cada vez que yo retire una sección infinitesimal de la pesa, el sistema se va a expandir en un elemento diferencial de volumen. ¿Vamos bien? Sí. Sí, perfecto. Ok. Sí. Ahora, esto que les voy a escribir a continuación es lo que les decía que tiene que estar ocurriendo cada vez que yo retiro una de las pesitas. Puedo yo decir que la diferencia entre la presión interna menos la presión externa es muy pequeñita, porque depende del hecho de que yo esté retirando un elemento infinitesimal de masa. Entonces, eso puedo decir que es un diferencial en la presión. Cada vez que se expanda ligeramente el volumen, la presión también va a cambiar, pero va a cambiar de manera muy poco significativa. Prácticamente todo el tiempo voy a estar ante el estado de equilibrio. Voy a introducir este término del diferencial de presión en la ecuación del trabajo que tengo arriba. Me quedaría que el trabajo es igual, o sea, lo que quiero expresar aquí es presión externa en términos de la presión interna y el diferencial de presión. Me quedaría entonces que el trabajo es igual a menos la integral que va desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de, si despejo de aquí a la presión externa, me quedaría el dP o la presión interna menos el dP, ¿no? Y esto multiplica al diferencial del volumen. ¿Por qué lo estoy haciendo de esa forma? Imagínense que lo que yo tengo como una presión externa no es esta pesa que está ejerciendo cierta fuerza sobre el sistema, sino que imagínense que es toda la atmósfera. Yo puedo conocer las condiciones de presión de la atmósfera, pues sí, sí tengo un barómetro, ¿no? Pero vamos a pensar que estoy en el planeta Marte o encima de un meteorito o algo así. Es difícil conocer las condiciones de los alrededores. Sin embargo, es muy fácil conocer las condiciones de mi sistema. Si yo tengo un manómetro, puedo todo el tiempo estar definiendo a la presión que contiene el sistema, la presión interna. ¿Ah? Lo que quiero hacer es que la ecuación quede en términos de la presión del sistema para que me deshaga de algo que en principio es más difícil de conocer, que sería la presión de los alrededores. Es justamente la intención de que yo esté llevando a cabo este desarrollo. Ahora, si nosotros multiplicamos el dB por los elementos que se encuentran dentro del paréntesis, por ahí me va a tocar un producto de dP menos dB. Ambos son cantidades infinitesimales, ¿no? O sea, lo que quiero expresarles es que cómo será. Es más, vamos a desarrollarlo. El trabajo me quedaría igual a menos la integral que va de B1 a B2. Estoy multiplicando un polinomio por un monomio, entonces me quedaría que la presión interna que multiplica a dB más
la integral de B1 hasta B2 de dP por dB. Pero dP y dB son ambas cantidades diferenciales. ¿A qué tiende el producto de estas dos? Tiende a cero, ¿no? O sea, un número muy pequeñito multiplicado por otro número muy pequeñito tienden a cero. Entonces, la función del trabajo quedaría nada más expresada en términos de la presión interna del sistema. Y aquí es donde está lo bonito. La presión interna del sistema yo la puedo definir en términos de una ecuación de estado. Por ejemplo, la ecuación de estado del gas ideal. ¿A qué sería igual el trabajo si yo pongo que la presión interna está definida en términos de la ecuación de estado del gas ideal? Sería igual a menos la integral que va desde B1 hasta B2. ¿Cómo se expresa la presión en términos de la ecuación de estado? ¿Eh? Sería el No número de manchen, moléculas chicos. por... Eso, están despiertos, ¿verdad? Sería igual a nRT. A ver, otra vez, no se escuchó muy bien. Sobre el volumen. Sobre el volumen. ¿Ah? Y esto por la diferencial del volumen. A temperatura constante, la temperatura saldría de la integral y también tengo que el sistema no está intercambiando masa con los alrededores. Entonces, la cantidad de sustancia también tiene que ser una constante y R, desde luego, que es una constante. Entonces, esto me daría igual a menos RT. La integral de este recíproco del volumen sería el logaritmo natural, ¿no? Entonces tendría logaritmo natural de el volumen final entre el volumen inicial. O sea, B2 entre B1. Pero fíjense qué clase de proceso estoy llevando. Les acabo de decir que es un proceso a temperatura constante y a cantidad de sustancia constante. Eso quiere decir que el proceso está obedeciendo a la ley de Boyle. O sea, P, B, y esto tiene que tener un comportamiento hiperbólico, ¿no? ¿Se acuerdan que todos los puntos que estaban dentro de esta hipérbola eran justamente la definición de la temperatura? Y de ahí de la ley de Boyle me saldría que P1, B1 tiene que ser igual a P2, P2 entre, perdón, por B2. Si yo arreglo esta expresión de forma que me quede este cociente, B2 entre B1, me quedaría que B2 entre B1 tiene que ser igual a ¿quién? A P1 entre P2, ¿no? O sea que al trabajo también lo puedo expresar en términos de la presión del sistema, que es algo que yo puedo medir muy fácilmente. Podría yo decir, de forma análoga a esta expresión que llegué, que el trabajo es igual a menos nRT logaritmo natural de P1 entre P2. Eso, por favor, chicos, pónganlo así en un marquito como el que yo les estoy poniendo. Pónganlo en el refrigerador, ahí junto con los dibujos que hacían de chamaquitos, para que sus madres se sientan orgullosas de ustedes, ¿no? Esta es la definición del trabajo en un proceso reversible. Ahora, ¿cómo será la integral de esta? Bueno, más bien, ¿cómo será la gráfica de esa función? Justamente me estoy refiriendo a que obedece a la ley de Boyle, ¿no? O sea, el trabajo es justamente esta función, o más bien, tengo esta función hiperbólica y el trabajo, que es la integral, estaría representada por el área bajo esa curva, ¿no?
O sea, todo lo que se encuentre aquí es a lo que yo llamo la función trabajo. Proceso en comparación con el que les había pintado antes, en el que de manera espontánea nada más se subía la tapa del pistón y el sistema se expandía. Todavía estoy en un diagrama PV. Podría yo decir que estoy en un estado, por ejemplo, de este estilo. La presión externa ahora es una constante, o sea, el sistema solo se expandía en contra del peso de la tapa, ¿no? Entonces yo podría decir que la presión externa es esta constante, este es PEX. Y los estados inicial y final del sistema son justamente estos dos. Entonces el trabajo que sería el área bajo esa curva. O sea, ¿qué sería lo que estoy haciendo aquí en este primer proceso? Lo que estoy haciendo aquí es considerar que la presión es una constante, ¿no? Esta presión de acá es una constante. Entonces, saldría de la integral y el trabajo me quedaría simplemente en términos de menos esa presión externa por el diferencial del volumen, ¿no? O por el incremento del volumen ya para un proceso finito. O sea, este PEX, incremento de volumen, no es otra cosa que lo que tenía para... que la chingada. Para la división del trabajo. Arriba, ¿no? Bueno, la pregunta interesante aquí es, ¿dónde puedo llevar a cabo una mayor cantidad de trabajo? En un proceso espontáneo, irreversible como el que tengo acá, que nada más levanté la tapa, o en un proceso que todo el tiempo está cercano al equilibrio, como sería el proceso de abajo. Es un proceso isotérmico. ¿En dónde es mayor el área bajo la curva? Pues desde luego que debajo de la hipérbola, que debajo de la recta, ¿no? Entonces, la máxima cantidad de trabajo que yo puedo obtener es cuando yo estoy siguiendo esa trayectoria, la trayectoria que obedece a la ley de Boyle, la trayectoria de un proceso isotérmico. Ajá. Entonces, el trabajo va a variar numéricamente dependiendo de cuál sea la trayectoria que yo esté siguiendo. Dicho de otra forma, el trabajo no es una función de estado. Ajá. Una función de estado es aquella que depende únicamente del estado inicial y final del sistema. Por ejemplo, piensen en el volumen para ese pistón y ese cilindro. Finalmente, no importa cómo le haga yo para pasar de, vamos a suponer que inicialmente tenía 1 litro y finalmente tengo 10. No importa cómo le haga yo para pasar de 1 a 10 litros, o sea, podría ser que de 1 litro me pasara a 15 litros, después comprimiera a 10, o podría ser que de una me pasara a los 10 litros, etcétera, ¿no? ¿Cómo es el incremento de volumen? Es el mismo, ¿no? El volumen es una función de estado porque solo depende del estado inicial y final del sistema. O sea, el delta V siempre va a ser el mismo independientemente de la trayectoria. Para el trabajo no ocurre lo mismo. O sea, no es lo mismo si yo tengo una trayectoria isotérmica que si yo tengo una trayectoria que ocurra a presión constante. En ambos casos el valor del trabajo va a ser diferente, entonces el trabajo no depende del estado inicial y final del sistema, por lo tanto, el trabajo no es una función de estado. ¿Va? De manera similar, la temperatura y la presión son funciones de estado, solo dependen de los estados inicial y final del sistema. Y hay otra cantidad que vamos a ver el día del miércoles, que no es función de estado, que es el calor. También depende de cómo se lleve a cabo la trayectoria. ¿Ah? Calor y trabajo no son funciones de estado, de hecho, no pueden formar diferenciales exactas. ¿Ah? Esa es una diferencia de cálculo importante. ¿Dudas con respecto de esto, chicos? ¿Ninguna? Creo que no. No, profe. No, profe. Parece ser que va bien, ¿no? Bueno, hay otra cosa importante del trabajo. Vamos a hacer la analogía con el calor.
calor y trabajo son energía, ¿va? ¿Ustedes podrían decir que el calor está contenido en un sistema? O sea, que el calor es una energía propia del sistema. ¿Cuál era la energía que estaba contenida en el sistema? Vamos a pensar otra vez en el gas que está contenido en el pistón. Las partículas del gas tienen asociada una energía cinética. ¿Cuál era el reflejo de esa energía cinética? El aumento de La temperatura. ¿no? La temperatura, ¿no? Nada más que la temperatura no tiene dimensiones de energía. Lo que sí yo puedo expresar en términos de energía para ese movimiento de las partículas es algo que se conoce como energía interna del sistema. De la misma manera que la temperatura, la presión y el volumen, la energía interna es una función de estado. Solo depende de los estados iniciales y finales. Entonces, si yo, por ejemplo, modifico la energía cinética de las partículas, voy a hacer que se muevan de forma más perezosa, la temperatura estaría decreciendo, ¿no? Y también lo estaría haciendo la energía cinética propia de cada partícula. Es decir, la energía interna del sistema disminuiría. Y lo contrario puedo hacer si caliento, ¿no? Ahora, todas las energías cinéticas serían mayores, los choques serían más frecuentes, entonces yo podría decir que tengo una mayor energía interna en el sistema. Es función de estado también. Lo que yo no puedo decir es que yo tenga un calor relacionado al sistema. El calor solo ocurre cuando yo tengo una diferencia de temperaturas, es decir, ¿se acuerdan de la ley cero de la termodinámica, no? Si yo a este pistón que se encuentra a la temperatura 1. Lo pongo en contacto térmico con este otro pistón que se encuentra a la temperatura 2. Y yo tengo que T2 es mayor que T1. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una transferencia de calor desde la temperatura caliente, o sea, el sistema T2, hasta el sistema frío. Solo cuando yo tengo diferencia de temperaturas puedo tener una transferencia de calor. O sea, el calor no se encuentra asociado al sistema, sino que es una energía en tránsito. De la misma manera, yo no puedo llevar a cabo un trabajo en el sistema si no tengo un cambio de presiones. Vamos a pensar otra vez en mi cilindrito. ¿Qué era lo que pasaba para que el sistema pasara del estado inicial al estado final? Tenía que ocurrir que la presión interna, en el caso de la expansión, fuera mayor que la presión externa, y entonces el sistema se expandía, ¿no? Desde el estado 1 hasta el estado 2. Esto es porque la presión interna del sistema es mayor que la presión externa. Solo puede existir trabajo cuando yo tenga diferencia de presiones, de la misma manera que solo puede existir calor cuando yo tenga diferencia de temperaturas. Entonces, en conclusión, ni trabajo ni calor son energías propias del sistema, son simplemente energías en tránsito. Hablamos de que tenemos un fenómeno de transporte energético, ya sea en forma de un trabajo mecánico o en forma de un calor. ¿De acuerdo? Esto es bien importante para la cuestión del curso. Vamos a ver después que no todo el calor se puede convertir en trabajo. Existe una ley de conservación de la energía, ¿no? La planteó, bueno, Lavoisier planteó la de la masa, pero de ahí fácilmente se derivó la de la conservación de la energía. Nosotros podemos tener una conversión entre calor y trabajo, porque las dos son formas diferentes de energía. Pero vamos a ver después que no todo el calor se puede convertir en trabajo. Y sí todo el trabajo se puede convertir en calor. A eso se le conoce como segunda ley de la termodinámica, pero vamos pian pianito. Ahorita para el primer parcial, nada más vamos a revisar esta ley de la conservación de la energía, que se llama primera ley de la termodinámica. Pero antes de pasar a todo eso, vamos a hacer un problemita que tiene que ver con el trabajo. Bueno, el problema dice lo siguiente. Dice, una cantidad de
0.850 mol de un gas ideal a una presión inicial de 15 atmósferas y 300 Kelvin. Profe, Sí. una compañera me pidió que le dijera que si la aceptaba, que su Wi-Fi la sacó. Porque está fallando. Pobrecilla. Está bien. Alicia. Ok. Gracias. De nada. Bueno, el gas se encuentra inicialmente a 15 atmósferas de presión y 300 Kelvin de temperatura. Son 0.850 moles de ese gas. Y se dejan expandir de forma isotérmica. Hasta que su presión hasta una atmósfera. Este sería un caso, por ejemplo, de un sistema en el que la presión externa es simplemente la presión atmosférica. Entonces se le abre la llave al tanque de gas y se igualan las presiones a una atmósfera. Bueno, no es el mejor ejemplo el del tanque de gas porque en este caso no tendríamos un incremento de volumen. Vamos a pensar en un pistón que simplemente se expande hasta alcanzar la presión atmosférica, ¿no? Bueno, hasta que alcanza una atmósfera de presión. Ahora el problema nos dice, calcule el valor del trabajo de expansión en 3 casos. Si la expansión se lleva a cabo contra el vacío. En el segundo caso tendría el proceso espontáneo, o sea, contra una presión externa constante. Desde luego, la presión externa constante tendría que tener el valor de la presión final, ¿no? O sea, de una atmósfera. Y en C, de manera reversible. ¿A todo el mundo le queda claro esto de manera reversible? ¿A qué se refiere? Que puede volver a su estado original. Así es, pero ¿por qué? ¿Se acuerdan que lo modelamos poniendo una pesa que estaba compuesta de pesitas chiquititas, ¿no? Si yo retiro una pesita chiquitita, de forma instantánea, la presión interna va a ser en una cantidad infinitesimal más grande que la presión externa. Pero todo el tiempo el sistema está acercando al equilibrio. O sea, si yo vuelvo a colocar esa pesita, el sistema se regresa. A eso se refiere el proponer esto como un cambio infinitesimal. Quiere decir que el proceso es reversible, que todo el tiempo estoy prácticamente ante el equilibrio termodinámico en el sistema. ¿Ah? Ok. Entonces, el problema me dice que tengo que calcular el trabajo en 3 casos. Contra una presión nula, o sea, contra el vacío. Si de repente yo alzo la tapa hasta que se iguale con la presión externa de una atmósfera, o bien si se sigue la trayectoria de la ley de Boyle, que se vaya sobre toda la isoterma, que el proceso sea de forma reversible. ¿Ah? ¿Cómo le hacemos? En el inciso A está facilito. ¿Cuál será el valor del trabajo en el inciso A? ¿Cómo lo planteábamos originalmente? En términos de la presión externa y el diferencial del volumen, ¿no? O sea, pero ¿cuánto vale la presión externa en una expansión contra el vacío? 0. 0. Ajá. Por definición del vacío es una presión de 0, ¿no?
Entonces, si este término vale 0, el trabajo también va a valer 0. O sea, un sistema que se expande contra el vacío no lleva a cabo ningún trabajo, no está venciendo nada, entonces no existe trabajo para el sistema. ¿Va? Eso es importante, ¿eh? Una expansión de vacío no tiene asociada ninguna cantidad de trabajo. Ok, el inciso B. La expresión sería la misma, ¿no? El trabajo es igual a menos la presión externa, que sería de una atmósfera, por el incremento en el volumen. O sea, es igual a menos la presión externa por la diferencia de los volúmenes. El volumen 2 menos el volumen 1. ¿Los conozco? Sí. No de forma explícita, fíjense, el problema no me está diciendo nada acerca de los volúmenes, pero sí me está diciendo algo bien chipocles. Vean este enunciado de acá. Gas ideal. Siempre vean bien el problema. De ahí van a estar contenidas muchísimas pistas que nos van a servir para resolverlo. Entonces, si es un gas ideal, yo a los volúmenes inicial y final los puedo modelar en términos de la ecuación de estado del gas ideal. O sea, el volumen 1 sería igual ¿a quién? A nRT. ¿Entre quién? La presión. La presión, ¿Pero cuál presión? la inicial. La La inicial. presión inicial. ¿Están de acuerdo que aquí no tengo que poner un T1 porque el proceso es isotérmico? O sea, la temperatura es una constante. De la misma manera, el volumen final va a ser igual a nRT entre la presión final, que en este caso tendría un valor de 1 atmósfera, ¿no? ¿Ok? Entonces simplemente el trabajo sería igual a esa presión externa de 1 atmósfera por esa diferencia de volúmenes. Puedo factorizar incluso, ¿no? Me quedaría que el trabajo es igual a menos P2. P2 es la presión externa, que multiplica a... bueno, puedo sacar los otros términos comunes. Sería nRT, porque el proceso ocurre a temperatura constante. Entonces me quedaría menos P2 nRT, que multiplica a esta diferencia, 1 entre B2 menos 1 entre B1. ¿No es presión? ¿Por qué presión? Ok, sí. Sí, tienes razón. Pero espérense, no. A ver, ahorita estoy ante el proceso que se expande a una presión externa constante, ¿no? Sí, tienes razón. Cuando no va a ser presión es cuando... ahí la integral. Entonces aquí sería P2 entre P1. Sí, porque lo expresé al volumen en términos de la presión y la temperatura, ¿no? Tiene razón su compañera. Entonces, a ver, resuélvanme por favor esta operación. Ya me están dando la temperatura absoluta, ¿no? Es de 300 Kelvin. ¿Qué R conviene utilizar? Como la presión está expresada en atmósferas, conviene utilizar la R de 0.082. Atmósferas litros sobre Kelvin mol. Déjenme pasarles el factor de conversión. Una atmósfera litro es igual a 101.3 joules. Lo que pasa es que la energía estamos acostumbrados a expresarla en términos de joules, ¿no? Para el sistema internacional. Entonces, ya que hagan este cálculo, háganme por favor la conversión de ese valor que saquen a joules.
¡Órale! ¿Qué les da? Si quieren, denme primero el valor en atmósferas litro. Menos 19.51. Ok. Menos 19.51 atmósferas litro. Y nada más, ¿no? Kelvin, mol y lo demás se va. Atmósferas litro, acuérdense que son dimensiones de energía. Ahora, este valor de atmósferas litro, multiplíquenlo por el 101.3 para que nos dé el valor en joules. Menos 1976.97. Ajá. Menos 1970 y qué? 6. 76. Sí. ¿Punto qué? 97. Punto 97 julios, ¿no? Como dicen los españoles. O vatios. Vatios cuando hablan de los watts, ¿no? Julio se oye chido. Ohmio, cuando hablan de los ohms, se oye raro, ¿no? Ok. Vamos a tener en mente el valor que tiene este trabajo. Son alrededor de 2000 joules. Vamos a resolver el inciso C. Ahora el proceso se lleva a cabo de forma reversible, o sea que el trabajo se define por la integral, o más bien menos la integral, que va del volumen 2 al volumen, perdón, del volumen 1 al volumen 2. ¿De quién? Ah, vamos a hacerlo ya la expresión que tenemos, ¿no? Ya no hace falta que deduzcamos nada. Entonces simplemente me quedaría menos nRT logaritmo natural de el volumen 2 entre el volumen 1, ¿no? Pero de la misma manera no tenemos datos de volumen porque ni los calculamos de aquí, de las ecuaciones de estado. Entonces vamos a utilizar mejor los valores de presión. Presión 1 entre presión 2. Fíjense, P1 y P2 me darían una cantidad, el logaritmo natural de este cociente, ¿no? Entonces, si le meto directo las unidades que yo quiero a la R, ya me da en sistema internacional. Aquí conviene meter un valor de la R de 8.314 joules sobre Kelvin mol y directo me da el valor en joules. No importa si las presiones están en términos de atmósfera porque el logaritmo se vuelve adimensional. ¿Cuánto sería? Muy bien. 5.738. 5.738 joules. Bueno, punto 50, no sé si. ¿Les da diferente a otros? Bueno, tiene decimales punto 50. Es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Ustedes sí pónganlo. Pero ahorita como me da flojera escribir, voy a redondearlo a 5.738. ¿En qué caso? Y además es negativo, ¿eh? No se les olvide poner ese menos. ¿En qué caso es más grande el trabajo? O dicho de otra manera, ¿en qué caso es más grande el área bajo la curva? En el caso del proceso reversible, porque nos estamos yendo por debajo de la isoterma, ¿no? Por debajo de la hipérbola. Mientras que en el trabajo irreversible, nos estamos yendo debajo nada más de la recta. Ahí tengo nada más un rectángulo, mientras que acá tengo una forma más caprichosa, ¿no? Entonces,
es correcto pensar que el trabajo reversible va a tener una magnitud mayor. Ahora, en ambos casos, el sistema se está expandiendo, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo se está llevando a cabo sobre los alrededores. Por eso es que sigo conservando ese signo negativo para el trabajo. Si el sistema se estuviera comprimiendo, es decir, si el volumen final fuera más pequeñito que el volumen inicial, entonces yo de ahí forzosamente tendría que estar sacando un trabajo con un signo positivo. O dicho de otra manera, los alrededores están llevando a cabo trabajo sobre el sistema. El trabajo está ganándose por el sistema, entonces por eso tiene un signo positivo. En este caso el trabajo está perdiéndose por el sistema, por eso tiene un signo negativo, ¿va? ¿Dudas de todo esto, chicos? ¿Ninguna? Nada más déjenme terminarles este problemita escribiendo lo que ya les había puesto. ¿Cuál es la trayectoria en los casos A y B? O sea, en el caso A y B, en el caso B, perdón, que es el trabajo irreversible, yo tendría que, esta es la presión, este es el volumen. Inicialmente yo tengo que el sistema se encuentra en las condiciones. A ver, déjenme ver si esta gráfica me sirve, espérenme. Ah, ya, sí. Inicialmente el sistema se encuentra a una presión elevada, ¿no? Y un volumen pequeñito. O sea, yo estaría cercano al cero en el volumen. Este sería el punto definido por P1 y B1. Después que el sistema evoluciona, yo tengo un volumen grandote y una presión bajita, ¿no? O sea, el punto P2 ya es de una atmósfera en comparación con el punto P1, que era de 15 atmósferas, ¿no? Y el volumen es mayor, es el volumen B2. ¿Cómo está ocurriendo el fenómeno? O sea, yo de manera súbita estoy descendiendo la presión en el sistema. O sea, me estoy yendo paralelo a la presión hasta que alcanzo la presión de una atmósfera. Y después de eso yo tengo la expansión del sistema. ¿Ah? La trayectoria del proceso es irme primero para acá y después irme para acá. Desde luego que eso no está ocurriendo. O sea, yo no tengo que, levanté la tapa y el volumen se puso a evolucionar de forma consecuente, ¿no? Ambos procesos ocurrieron a la vez. Sin embargo, la forma que yo tengo para entenderlo en términos de la termodinámica es modelarlo como un proceso que se compone de dos subsistemas. Aquel en el que primero abato de manera instantánea la presión y después dejo que el volumen evolucione hasta tomar el valor del volumen final. ¿Ah? No es así, pero así me conviene entenderlo. Después vamos a ver por qué. Siempre necesitamos encontrar una luz en los procesos de la termodinámica. Hay veces que, por ejemplo, el problema me va a decir que el volumen no se modifica, entonces yo ya sé que en un proceso isocórico, pues las variables termodinámicas se modifican de cierta manera o de otra. O sea, me conviene definir un proceso politrópico, un proceso X, como la suma de varios procesos que yo sí puedo entender en términos de las ecuaciones que conozco. En particular, las ecuaciones que hemos analizado son las del proceso isotérmico y las del trabajo para un proceso irreversible. Entonces, me conviene ensamblar al proceso politrópico en términos de esos dos procesos que yo ya conozco. Ese sería el caso del problema B. Y el caso del problema C correspondería a lo que ya habíamos visto. El proceso en el que me voy siguiendo a la isoterma, en el proceso reversible. Ahora yo tendría que este es el estado definido por la presión 1 y el volumen 1. Y de forma isotérmica hago que el sistema evolucione hasta que alcance este otro punto, la presión 2, que es bajita. Esta es una coma, y el volumen 2. Como pueden ver, entonces, en este caso el trabajo, que es la integral, es nada más esta área bajo esta curva. Mientras que en este caso,
es toda esta parte de acá. Entonces, en el caso del proceso reversible, el trabajo tiene una mayor magnitud que en el caso del proceso irreversible. ¿Hasta ahí chido? Una marca. Ya para que su compañero Eric Yavin le ayude a su mamá, que está ahí haciendo atrás el quehacer, y le dice, ¿por qué no me ayudas? Entonces ya vamos a darle chance de que se ponga como hombre del siglo XXI. Es que a mí me toca mañana. ¿Manda? A mí me toca mañana. Ah, bien. Está bien, hay que dividir las labores. ¿De los demás chicos alguna inquietud? O sea, el trabajo siempre será mayor cuando no hay limitantes, por ejemplo, que en el caso irreversible. Siempre va a ser mayor en un proceso reversible que en un proceso irreversible. ¿Ah? Siempre, siempre, siempre. De hecho, eso aplica para todos los procesos. El calor también sería mayor en un proceso reversible que en uno irreversible, etcétera. Tenemos que ver la segunda ley de la termodinámica para ver dónde reside la diferencia. Pero de momento sí te puedo decir eso. O sea, vamos, en un proceso reversible, como siempre estamos cercanos al equilibrio, no estaríamos teniendo fugas de energía. Entonces, por eso es que siempre vamos a tener una energía asociada mayor. Mientras que en el proceso irreversible, la energía se bota por todos lados, muchas veces se va a disipar en forma de fricción, etcétera. Por eso es que vamos a tener una cantidad menor de energía. Vamos a pensar en el caso de un automóvil. ¿Cómo frena el automóvil? Pues le pisas al freno y esa energía cinética que se encuentra asociada con el movimiento del automóvil se va a ver disipada en forma de calor hacia las balatas, ¿no? Es una energía que se está perdiendo, ¿no? Ahí tendríamos que no son equivalentes las energías, o sea, no sería lo mismo que tú te pusieras a detener el coche jalándolo que disipando de manera instantánea toda esa energía en forma de calor hacia las balatas, ¿no? Si lo quieres detener con una cuerda te va a costar sudor y lágrimas, ¿no? Mientras que si lo haces por medio de las balatas va a ser un proceso instantáneo en el que la energía está cambiando de forma, ¿no? Se está disipando en forma. Entonces, el balance de energía sí se completa, pero como son diferentes tipos de energía, vamos a tener un trabajo menor en uno o en otro caso. ¿Ah? Después vemos más ejemplos que tienen que ver con esto. Es muy interesante. De hecho, esta pregunta que le acabo de hacer a su compañera es bien interesante, ¿no? O sea, pongan a un gordo en una motocicleta que vaya a 80 kilómetros por hora. ¿Cuál es la energía asociada a ese gordo, al sistema del gordo y la motocicleta? Pues es un medio de la masa, que la motocicleta pesa como 200 kilos más los 80 kilos del gordo, ya son casi 300 kilos, ¿no? Por el cuadrado de la velocidad. Vamos a pensar que desarrolla 80 kilómetros por hora. ¿Ustedes en realidad están invirtiendo energía cinética para detener a la motocicleta? Ustedes lo único que están haciendo es presionar el freno, ¿no? ¿Cuánta energía están involucrando ahí al presionar al freno? Es una energía muy pequeñita en comparación, ¿no? ¿Dónde está entonces el balance energético? La energía se tiene que conservar, ¿están de acuerdo? Vamos a suponer que tuviéramos una energía de 1000 joules asociada a la energía cinética. ¿Cuánta energía estarán invirtiendo en presionar el freno? Han de ser algo así como 1 joule, ¿no? ¿Dónde está el balance energético? No lo hay. Sí lo tiene que haber. ¿Pero dónde está? Vamos a ver. ¿Están deteniendo a la motocicleta de golpe al oprimir el freno? No. Están aplicando esa energía de 1 joule, pero de una manera continua, hasta que la motocicleta pasa de tener cierto valor de energía cinética a estar en reposo, ¿no? O sea, es una energía muy pequeñita, pero está aplicada sobre un valor, sobre un intervalo muy amplio, ¿no? De energías cinéticas que corresponden a la moto. Eventualmente, las energías cinética y potencial se vuelven a igualar. O sea, sí está, y además, una cosa también importante, las motocicletas tienen un booster o el coche, o sea, la energía que ustedes involucran al pisar el freno
no es la misma que la energía total del frenado. El coche tiene un booster, que es un sistema que amplifica, digamos, la energía del pedal y se convierte en energía que va directamente hacia las balatas hasta que se detiene el automóvil, ¿no? Entonces ahí tenemos varios truquitos adentro, pero digamos en la bicicleta sí ocurre, ¿no? O sea, en la bicicleta sí oprimen el freno y eso se va directamente hacia las gomitas que presionan la llanta, ¿no? Pero les digo, como no es un proceso que ocurre de forma instantánea, ahí es donde como que nos olvidamos del balance energético, donde decimos, ay, pues no es igual la energía que yo estoy impartiendo a la palanca del freno que la energía cinética que yo llevo, ¿no? Pero es una energía chiquita que ocurre de manera constante en un intervalo mayor de energías cinéticas y potenciales, ¿va? Entonces, bueno, vámonos por la Maruchan, chicos. Nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Nos vemos, Gracias profe. a ustedes, Vale, chicos. profe. Nos Nos vemos. Gracias, profe. Bien.